El siglo XXI llegó no solo con mejoras tecnológicas para hacer cine, sino que supuso un cambio sobre cómo consumirlo. La posibilidad de reproducir una película en los televisores de los hogares marcó un cambio sin precedente. Esto permitió la aparición de una cultura cinéfila nutrida de películas de distintas épocas y géneros. Ya en los 90 habían surgido directores que usaban sus películas favoritas como lienzos, ya sea para crear nuevas historias o nuevas versiones de las mismas. En Nueva York, dos hermanos comenzaron su carrera como directores apoyándose en esta cinefilia. Luego de graduarse de la Boston University College of Communication, los hermanos Safdie comenzaron su carrera como directores. Josh, el hermano mayor, fue el primero en incursionar en los largometrajes con The Pleasure of Being Robbed en el año 2008. Sería un año después cuando ambos hermanos compartirían la silla de director lanzando su primera película. Desde entonces nos han entregado 4 cintas y han construido un estilo marcado. Esto es el cine de los hermanos Safdie. Para comenzar a explorar el estilo filmográfico de los Safdie, podemos señalar un breve detalle en su film de 2017, Good Time. En esta película, protagonizada por Robert Pattinson y Benny Safdie, una toma pausada deja ver el reflejo sutil de uno de los letreros de neón, el cual se proyecta sobre el lente de la cámara. Este efecto, quizá diminuto, nos dice una cosa sobre los Safdie. No están escondiendo la cámara. Los Safdie dirigen la cámara como si se tratara de un personaje más. Nos insertan dentro de la acción de la película. Permiten que cada secuencia tenga los detalles y el ritmo necesario. El uso deliberado y frenético de la cámara es un elemento que los Safdie saben aprovechar. Lo acompañan junto a planos detalle, con lentes abiertos y acercamientos prolongados, ambos acompañados de cortes rápidos. Acercan el lenguaje visual de sus filmes a algo similar a una transmisión en vivo de noticias o un reportaje de alto riesgo. Y también nos remiten a una corriente cinematográfica surgida a finales de los 60s, el Cinema Verité. Literalmente traducido como cine de realidad, fue una corriente originada en Francia a mediados de la década de los 60s. Esta corriente surgió inspirada, en parte, por el lenguaje propio del cine documental. La finalidad del cinema verité es capturar la realidad de una persona o un momento sin el glamour comúnmente encontrado en el cine de la época. A pesar de que sus realizadores eran metódicos y que cada decisión cumplía una finalidad, la idea era crear un tipo de cine que fuera capaz de capturar la realidad de un personaje, un momento o un suceso de forma sobria y verídica. En algunas ocasiones, el cinema verité llegaba incluso a develar la presencia de la cámara y los cineastas a través del manejo de la misma. Se consideraba que en esta revelación se presentaba la esencia misma de la creación cinematográfica. ¿Suena familiar? Pero, ¿qué implica entonces el estilo de los Safdie? El uso de esta técnica nos permite enganchar directamente con la situación de sus personajes y, por extensión, sus dilemas, emociones y metas. El uso de la cámara es complementado además por una elección de colores. Estos se manejan entre fuertes colores primarios, neón y negros casi absolutos. Los Safdie iluminan sus escenas para simular una luz ambiental. Todo se ve y se siente real. El espectáculo de luces suele desprenderse de las locaciones. Por su parte, la elección de la música, la mezcla sonora y la edición solo refuerzan la acelerada naturaleza de sus filmes. Los Safdie nos vuelven espectadores activos y partícipes. A pesar de presentarnos a personajes disfuncionales, autodestructivos y volátiles, los Safdie logran que nos importe su destino, sin importar que estemos de acuerdo o no con sus acciones. Otro elemento importante en la creación de los Safdie se encuentra en su decisión de mostrar a la ciudad de Nueva York. No es casualidad entonces que el movimiento de la ciudad se relacione directamente con la vida de los personajes de los Safdie. Los distintos barrios de los que se compone, los colores y sentidos que representan a la actual Nueva York se han convertido en elementos propios de su lenguaje cinematográfico y se articulan alrededor de la vida de los personajes. De este modo, Nueva York se convierte en un personaje más. Esto se hace evidente en la forma en la que los hermanos presentan a la ciudad, cargada de luces de comercios, atiborrada de gente y siempre en movimiento.
Esta es una ciudad viva y llena que representa oportunidades. Sin embargo, es la misma en la que los Safdie muestran a sus protagonistas estancados, desesperados o huyendo. En Heaven Knows What, por ejemplo, tenemos a Harley, una chica que vive a partir de limosnas y heroína. Los espacios citadinos que recorre la protagonista nos hablan del tipo de vida que lleva. En contraste, en las pocas veces que la vemos en una habitación, se percibe un sentimiento de claustrofobia. Estos ambientes no pueden contenerla. Ella necesita regresar afuera, al mundo que conoce. Hay que señalar que Heaven Knows What se trata de una historia real, que los Safdie decidieron filmar con la actuación de la protagonista real. De este modo, cada toma o línea de guión se convierte en un intento consciente de reconstruir la realidad que habitaba Harley. La interacción de la protagonista con la ciudad nos narra una historia en sí misma. Harley puede estar sin dinero y aparentemente desahuciada. Sin embargo, en las calles se encuentra un lugar donde pasar la tarde. Las noches, en cambio, son distintas. Harley necesita un lugar donde descansar. Ella necesita un hogar. Este es un aspecto recurrente en la filmografía de los Safdie. Si bien el día se presenta abrumador e imparable, la noche es aterradora y volátil. Lo mismo sucede en films como Good Time o Uncut Gems. Después de todo, los personajes de los Safdie están estancados en Nueva York, obligados a adaptarse y sobrevivir de una manera u otra. En el caso de Harley es cuando intenta salir y falla, que no tiene otro remedio que regresar sobre sus pasos. La ciudad se come a los personajes, dejándolos completamente encerrados. Mientras que la caótica Nueva York de los Safdie sigue su curso natural, los personajes que encontramos en esta ciudad resaltan por su particular forma de vida. Los hermanos exploran y presentan estos microsistemas a veces olvidados o pasados por alto a propósito. Cada historia nos muestra crudamente la vida de sus personajes. En algunos es caótica y llena de movimiento. En otros, cargada de adrenalina o en una constante búsqueda por encajar en una ciudad en la que han quedado relegados. Por ejemplo, en Daddy Long Legs, la primera película dirigida por ambos hermanos, Lenny es un padre que cuenta solo con 2 semanas al año para poder convivir con sus hijos. Esto le resulta una tarea difícil. Viviendo como proyector en un cine pequeño, se presenta al personaje como alguien relegado de la sociedad. El objetivo de Lenny es pasar el mayor tiempo posible con sus hijos, a pesar de que los exponga a peligros que él mismo no tiene en cuenta o que ignora a propósito. La búsqueda por esta aceptación de sus hijos como un padre parece presentarse como un camino para adaptarse a la sociedad en la que vive. La necesidad del protagonista por mostrarse como alguien capaz de encargarse de 2 niños muestra una intención de validarse, al menos en ese aspecto. La precaria vida que lleva implica un obstáculo para él mismo. Lenny quiere mantenerse libre y ser un padre responsable al mismo tiempo. Esta sería una característica de personaje que los Safdie trabajarían hasta su film más reciente. En Uncut Gems, Howard, genialmente interpretado por Adam Sandler, es un personaje que constantemente tiene la opción de resolver sus problemas. Sin embargo, no le basta con cerrarlos. Él desea ir más allá jugando todas sus cartas a pesar de las advertencias. Vivir al límite podría ser una frase que describa a los personajes de los Safdie. No obstante, existe algo en cada uno de ellos, algo que nos permite entender que, si bien ellos deciden qué camino tomar, esta es una decisión forzada, marcada por el lugar y condiciones en las que se encuentran. Howard vive en un ciclo de apuestas y préstamos que no le permiten gozar de lo que ha conseguido. Sus motivaciones son completamente egoístas, y aún así, al ver la película, podemos llegar a entenderlo. Su perseverancia, que bordea la obstinación, consigue que empaticemos con él. No obstante, esta empatía no nos priva de reconocer sus malas decisiones. Sabemos que cada vez se va metiendo en problemas más grandes. El camino que elige no va a ser fácil, pero una vez dentro busca una salida, aunque esta no sea la mejor. Y esto es cierto para todos los personajes de los Safdie. Cada protagonista que los hermanos ponen en pantalla tiene que enfrentar las consecuencias de la propia vida. Como espectadores, sabemos poco de sus pasados, pero somos conscientes de las decisiones que toman y que son estas las que finalmente dictan el desenlace de sus historias. El ritmo desenfrenado y caótico de la vida de los personajes estalla en manifestaciones de violencia. Esta violencia crece junto a la frustración de verse ante constantes fracasos. Cada película es el retrato crudo de la vida de la gente relegada socialmente.
Ya sea que tengan éxito en su negocio o que recurran a actos criminales, la sociedad los rechaza y encierra en su propio mundo. La Nueva York de los Safdie los relega y antagoniza. El propio movimiento de la cámara, el uso de la música, los colores y la edición nos deja ver ese caos salpicado sobre la ciudad que habitan. La búsqueda de la solución de sus problemas es lo que los va a llevar a hundirse cada vez más, hasta que se encuentran al límite, acorralados por sus propias decisiones. Ya sea Lenny, Harley, Connie o Howard, los protagonistas de los Safdie lo quieren todo o nada. Gracias por acompañarnos en el recorrido sobre el estilo de los hermanos Safdie. Este es el primero de una serie de videoensayos en los que estamos trabajando como el colectivo 24 Cuadros. Si les gusta reflexionar sobre el cine y la creación audiovisual, estén atentos al canal del colectivo en sus redes sociales. Yo soy Fiorelly Sobero, muchas gracias y hasta la próxima.